que también él llegó a tener y que van a heredar. Yeah, yeah. Vamos. Hola, Candelaria. Hola, Alicia, ¿Cómo ¿qué estás? tal? Buenos días. Bien, ¿puedo pasar? Sí, claro que sí. Esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Llevas desde julio, Candelaria, viviendo aquí. Finales de julio. A finales de julio. ¿Con quién vives aquí? Con mi esposo. Me gustaría verla, ¿me la puedes enseñar Hombre, un poquito? claro Bueno, aquí que tenemos sí. la cocina. Mira, esta es la cocina. Está bastante amplia. Vino con los muebles. Tenemos Y esto también es la solana. una solana. Con el termo y la lavadora. Ajá. A ver, y para allá. Pasa tú primero, que es tu casa. Ah, estamos en lo mismo. Pasa, pasa. Mira el salón, además Este con, es el da salón, al como- exterior, ¿no? Es todo Sí, exterior. sí. Da para donde vivía antes. Y ahí las habitaciones. Y estas son están las habitaciones ¿Cuántos cuartos tiene? y dos Ajá. baños. Vale. Oye, ¿cómo son los acabados? ¿Te gustan? Ay, sí, estupendo. Sí. Todo, no he tenido problemas ninguno. Ajá. ¿Vivías antes en el otro bloque? Sí. ¿El de enfrente cómo era tu casa? ¿Era grande? No, era muy chiquita, era la mitad de esto. Ajá. En un cuartito pequeñito, con 2 literas, dormían mis 2 niñas, que ya hoy en día son mujeres. Después un comedor mucho más chico. Y la cocina pequeña también, lo más grande que tenía era el baño para cómo era la casa. ¿Y en qué estado estaba? Muy lamentable. Mucha humedad, se cayó el termo, los cables de la luz se quemaron. ¿Son casas antiguas? ¿De qué año eran las casas? Del 56, me parece, ¿Cuándo solicitaste esta vivienda? en el 2004. Mira, empezaste a soñar en aquel momento con que Ya ibas a poner aquí y yo allí. estaba poniendo los muebles por aquí y por allí. Mira, ¿y qué va a pasar ahora con tu casa, Yaya? Está tapiada y las van a tirar. Cuando acabaron las obras, ¿por qué tardaron tanto en entregarse las viviendas? Pues no ¿sabes? sé, eso me he preguntado yo siempre. Yaya, ¿nunca te planteaste comprar una vivienda? Pues no, ya tú ves, no. No. A lo primero estaba muy bien, aunque tú sabes que con 2 niñas estaba muy bien, pero estábamos como muy contentos con lo que teníamos. Y a mí me hacía ilusión, vivía donde viví siempre. ¿Cuánto vas a pagar por esta casa? Casi 16.000 euros no llega. Pedí un crédito. Pienso que más o menos lo podemos pagar. Ustedes van a pagar eso, pues 16.000 euros, pero ¿sabes cuánto ha podido costar esta casa o cuánto costaría un piso de este tipo? Uy, yo creo que por lo menos 60.000 euros vale, o más. ¿Qué instituciones lo han financiado? Sé que el Cabildo, me parece, el alcalde. Yaya, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos tu casa. Voy Nada. a seguir a ver si alguien más me abre la puerta. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, que vaya bien. Venga, mi niña. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Hola. Vanessa. ¿Cómo estás? Bien, Bien, ¿puedo pasar? pasa. De mudanza, ¿no? De plena mudanza. ¿Cuánto tiempo Sí. llevas aquí? 2 días, ¿Qué tal la casa? ¿Qué tal la Bien. primera impresión? ¿Los acabados? muy grande. Todo muy grande. ¿Cómo era tu casa anterior? Pues muy pequeña, Sí. con 40 metros cuadrados. ¿Con quién vives aquí? Con mi marido y mi hija. Ajá. ¿Cómo estaba la otra casa? ¿En qué estado estaba? A ver, estaba en buen estado, pero había humedad, había cucarachas. Vanessa, ¿y es por antigüedad o por falta de mantenimiento, por la construcción? Yo creo que por falta de mantenimiento, Ujú. porque eran propiedad las casas. O sea, que cada uno se tenía que hacer cargo de su casa. ¿Son todas las casas iguales, con la misma No, distribución? hay 3 tipologías y a mí me tocó la tipología A, que es la casa mayor porque son en las esquinas de los edificios. ¿Eres de aquí, del barrio de la Candelaria? Sí, ¿Cuánto- nací aquí. ¿En qué momento decides solicitar esta nueva vivienda y cuándo te la concedieron? Es que la otra casa era propiedad de mis padres Ajá. y nos tocaba esta y teníamos que pagar un pico para mudarnos aquí. ¿Y ese pico es de cuánto? 15.700. ¿Te has hipotecado para pagarlo? No aceptan hipotecas, solo créditos personales porque es una cantidad muy pequeña. Vale. Jóvenes sabemos creo que muy pocos, pero mayores hay muchos y tienen problemas con la financiación.
Claro, porque ¿de dónde lo consigues, no? Conseguir un crédito a lo mejor no es fácil a ciertas edades y... Claro, porque pensiones, aquí mucha gente vive de pensiones. ¿Y cuánto puede tener? ¿600 euros? Pues harás un crédito. También está dando facilidades el ayuntamiento y vivienda. ¿Sabes cuánto cuesta esta casa? Nos dijeron casi 73.000 euros, más un garaje que todavía no lo tenemos. Creo que el edificio son 5 millones y pico, pero hay varias entidades que tenían que pagar, como cabildos, ayuntamientos, gobierno de España, había muchas ayudas. Teníamos que pagar el 20% de la vivienda o el 10%, pero el cartel está en calle Valle Inclán, en la esquina, hace bastantes años. Antes de empezar el proyecto lo colgaron, o sea que sabíamos todo lo que íbamos a pagar. ¿Nunca te planteaste comprar una casa nueva? No, no estamos en situación porque solo trabaja mi marido. Vanessa, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Bueno, Gracias. chaito. Hasta luego. Hasta luego. Big wheels keep on turning, carry me home to Snarkin, singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's the same. Yes. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard O'Neill put her down. Well, I hope Neil Young will remember. Juan José, le preguntábamos a la familia por el precio de la vivienda que acaban de estrenar. ¿Cuánto cuestan esas viviendas? Bueno, estas viviendas tienen un coste muy superior a la aportación que hace el vecino. Los vecinos hacen una aportación de un 14 y poquito % del coste real de las viviendas. Los vecinos entregan su vivienda actual en una operación de permuta y reciben una nueva. La diferencia de valor, que es muy evidente, puede ser 3-4 veces superior lo que reciben, está en torno a unos, por encima de los 110.000 euros. Hay quien aporta desde 10.000 euros hasta 18.000 euros en función del tamaño de la vivienda que entrega y del tamaño de la vivienda que recibe. ¿Quién lo financia? Financia por un lado el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y ejecuta Viviendas Municipales, que es la empresa pública del Ayuntamiento. ¿Ese precio es un precio de mercado o es un precio que ustedes pueden conseguir abaratar? El precio de mercado seguramente sería superior. No obstante, hay que tener en cuenta que son viviendas de protección oficial. Por tanto, la baremación que hemos utilizado es la que establece el Instituto Canario de la Vivienda en función de la tipología del edificio y de los metros cuadrados que tiene. Y por otra parte, las que se entregan, que son las viviendas actuales de la Candelaria. Ahí hemos utilizado el valor catastral. ¿A cuánto asciende la inversión total de la construcción de esas 115 viviendas de la Candelaria? Bueno, en total supera los 12 millones de euros. Hay que tener en cuenta que por un lado está la obra propiamente dicha, que ronda los 9 millones de euros, pero también está la redacción de proyectos, el proyecto de demolición de las antiguas 115 viviendas y la recuperación de ese espacio. Juan José, ¿cree que la ciudadanía es consciente del coste de cuánto cuesta una vivienda de este tipo o construir un bloque de 115 viviendas? La ciudadanía es muy consciente de ese coste porque precisamente pues muchos no pueden acceder a una vivienda en propiedad, incluso en régimen de alquiler es difícil. De ahí también que Santa Cruz mantenga un parque municipal de viviendas en régimen de alquiler muy importante. Son más de 1.200 viviendas. ¿Cómo era el estado de las viviendas antiguas? ¿Era inviable rehabilitarlas? ¿Construir es más barato que rehabilitar? La opción que se trabaja es la rehabilitación de estos edificios en los mismos términos. Hay un porcentaje de en torno a un 10% que aportan los vecinos y el resto, pues las 4 administraciones que intervenimos. Solo en casos límites, como era el caso de la barrera de la Candelaria, se opta por la demolición y la construcción de un edificio nuevo. ¿Por qué no se han entregado todas las viviendas a la vez, estas 115 casas? Bueno, sobre todo por protocolos COVID, por una parte, y por otra parte,
Porque estamos ante una operación de permuta. ¿Y qué significa una operación de permuta? Pues que tienen que regularizar su situación. Hay muchos casos donde todavía la herencia pues está por definir. Hay algunos que tienen dificultades para acceder a la financiación, a los 14.000 euros de media que les puede suponer, para los cuales el ayuntamiento ha articulado un sistema para permitirles el pago aplazado hasta en 10 años, y tampoco se ha tardado tanto, ¿no? Normalmente cuando vemos la estructura de un edificio terminada pensamos que la obra ya está lista y todavía quedan muchas cosas. Quedan las instalaciones, quedan los ascensores, la instalación, por ejemplo, de placas fotovoltaicas. Una de las particularidades de este nuevo edificio es de los pocos que en Canarias ya tienen la certificación de eficiencia energética nivel B. Y luego también sí hemos tenido un retraso real sobre lo previsto con la conexión al suministro eléctrico de media tensión, que nos ha alargado algo más de lo que hubiéramos querido el inicio del traslado de los vecinos a sus nuevas viviendas. Juan José, cuando se diseña la construcción de viviendas, ¿el suelo cómo se elige? ¿Va en función del suelo que tiene disponible el propio ayuntamiento o también se compra? Cada vez que se redacta un plan general, pues tenemos la previsión, ahora mismo estamos en ese proceso, le hemos solicitado a la Gerencia de Urbanismo que con destino a vivienda pública, pues identificar al menos espacio para 5.000 viviendas en la ciudad. ¿Cuántas personas hay a la espera de recibir una vivienda en Santa Cruz de Tenerife? De media puede estar oscilando entre los 2.800, 3.000 demandantes de vivienda social en Santa Cruz de Tenerife. Esta es mi casa, mi sitio, mi calle, mi plaza, mis bares, mi clima, mi centro, es mi casa. Año tras año con los mismos conceptos. Creo, no necesito mucho más que esto. Mi gente, mi radio, mi bamba, mi bici, mi espacio, despacio. Salir de aquí, ¿qué dice? Tengo lo que quiero y trabajo para entreteneros. Es un privilegio tocar y volver a veros. Yo he trabajado poniendo helado, he limpiado mesa, he cocinado hamburguesa. He visto mucha pasta y mucha necesidad. He visto sitios donde las canas salen solo de entrar. Acuérdate bien, siempre si vives dignamente. Da gracias, dale de comer bien a tu mente. Yo he visto muchos sitios y muchas cosas he probado, pero como se está en mi casa no se está en ningún lado. Este es mi sitio, mi calle, mi plaza, mis bares, mi clima, mi centro, es mi casa. Año tras año con los mismos conceptos. Creo, no necesito mucho más que esto. Mi gente, mi radio, mi bamba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? María Isabel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda. Víctor González, director gerente de Visocan. ¿Tienen vivienda propia? No. ¿No? Víctor. Yo todavía pago la hipoteca. ¿Qué importancia le dan a tener una vivienda digna? Si uno no tiene lo básico, un lugar donde poder ir a dormir, donde tener las cosas mínimas, es muy difícil desarrollar el resto de los aspectos de la vida. Forma parte del proyecto de vida. Es fundamental tener esa vivienda, ese hogar, a partir del cual pues, puedes desarrollar un proyecto de familia o el proyecto que consideres para tu vida propia, ¿no? Me gustaría que escuchasen en este momento a la ciudadanía para ver qué importancia le da a la ciudadanía a la inversión que se realiza en vivienda. La vivienda primero, porque nuestro hogar primero es nuestro hogar. Siempre uno tiene que estar en un sitio para... ¿Y cuánto le darías a vivienda? La vivienda te da 10 céntimos. 10 céntimos a vivienda. Muy bien. ¿Y vivienda? ¿Y vivienda? Sí. Todavía me queda tiempo. Bien, bien, sí, bien. lo estoy repartiendo bien. Yo si fuera política lo repartía bien. Voy a darle un 10% a vivienda. A vivienda. Todo el mundo merece tener un hogar. Y en la vivienda sí también. ¿Quiere echar en la vivienda? ¿Y cuánto va a echar en la vivienda? 5 céntimos. A viviendas le voy a dar 5 céntimos. Muy bien, está siendo muy equitativo. Sí, es muy importante para quizás todas esas familias desfavorecidas puedan obtener ayuda. Yo afortunadamente tengo mi vivienda, ¿no? Entonces, cuando paso y veo personas durmiendo al aire libre, con el frío, con todo esto, que se me cae el alma. El número uno es la vivienda. Y hay personas que están viviendo con la paga mínima y tienen que hacerse las virguerías para pagar una casa alquilada y además mantener a unos niños. Estos 50 lo doy a la vivienda. Para vivienda. Para vivienda. Lo que pasa es que, claro, ahora solo le queda otro 50% para 9 partidas. O Oye, te vea. yo todo no puede ser en esta vida. Pues 50% para vivienda, muy bien. Oh, pinito.
Lo que está claro es que la gente ha empezado a darle importancia a la vivienda a partir de que hemos empezado a vivir una serie de crisis que nos han demostrado que vivíamos como en una especie de burbuja, mientras que los países europeos han hecho una gran inversión en el parque público y en la vivienda pública en España y en concreto en Canarias. Durante muchos años no se ha hecho así. En Canarias no tenemos plan de vivienda desde el 2012. Ahora es cuando por fin hemos empezado a ponernos todos de acuerdo. María Isabel, ¿cuántos demandantes de vivienda hay en Canarias? ¿La pandemia ha provocado que haya más personas que no se puedan pagar una vivienda en propiedad o en alquiler? Ahora mismo, a día de hoy, según nuestro registro de demandantes de vivienda, hay 18.000 demandantes. Desde que empezó la pandemia ahora ha habido un aumento de 400 demandantes, pero sí que hay un número muy importante de personas que no pueden pagar el alquiler ni la hipoteca. Eso lo estamos viendo en el número de desahucios que se están planteando prácticamente a diario. ¿Cómo se establece el orden de quién accede a una vivienda de protección oficial? Hay dos tipos de viviendas, están públicas. Están las viviendas públicas que van dirigidas a las personas que tienen menos ingresos del 1,5 del IPREM, que esas son las que construye directamente o encarga su construcción el ICABI. Y luego están las viviendas del 2,5 hasta el 5 del IPREM, que puede construir o bien Visocan o bien los promotores privados. Cuando nosotros construimos una promoción de viviendas, como la que ahora mismo vamos a terminar este año en El Hierro, a día de hoy está establecido que se hace de entre los demandantes de vivienda registrados por sorteo. Hay que tener en cuenta que hay una serie de personas, una serie de cupos, como es lo de las personas que están discapacitados o las que vienen de violencia de género, que esos no entran en el sorteo. Anteriormente se hacía por baremación, pero se cambió porque se tardaba mucho. Se hacía la baremación, después había muchos recursos y se optó por este sistema. Y yo creo que Víctor puede explicar el de privada. Después la otra vertiente de la vivienda protegida es la de régimen privado, que como decía la directora, la puede hacer tanto la empresa pública como cualquier promotor privado. Y digamos que la normativa del plan de vivienda que esté vigente en ese momento establece los precios máximos a los que se puede vender o alquilar esa vivienda por metro cuadrado y también los ingresos máximos que pueden tener las familias para acceder a esas viviendas. Hay que aclarar que el régimen de protección dura como mínimo 25 o 30 años, dependiendo del plan. Los inquilinos o los propietarios, los que hayan adquirido una vivienda en ese régimen, no la pueden transmitir libremente a un tercero sin autorización expresa de la administración, para garantizar que esas viviendas que han llegado, se han beneficiado de ciertas ayudas públicas se vendan a esos precios, por debajo del precio de mercado. Y cuando pasan esos 25 o 30 años, ¿qué ocurre con esa vivienda? ¿Queda libre de esas cargas? Ya está libre y por tanto al estar libre ya el propietario legítimo puede transmitirla sin ningún tipo de incluso limitación. venderla a precio de mercado a pesar de que su origen es una vivienda pública y puede haber personas que necesiten acceder a una vivienda como esa. Si ha pasado el periodo de protección sí, pero estamos hablando de 30 años. Estamos hablando de que se supone que ya el beneficio de la inversión pública ya está, digamos, amortizado porque han pasado 30 años. Lo que no se puede hacer es al año siguiente, ni a los 10 años de haberla adquirido o tenerla en alquiler, ¿no? ¿Es suficiente el dinero que se destina a esta inversión en vivienda? Durante 8 años no se ha invertido prácticamente nada en Canarias. Por tanto, toda la inversión que venga para vivienda siempre va a ser considerada insuficiente. Por eso estamos intentando poner en marcha todos los mecanismos que podemos. Además, van a venir 45 millones para Canarias de los fondos europeos para construir vivienda en régimen de alquiler asequible. Este es el momento de ponernos todos manos a la obra, pero de continuar en el tiempo. Necesitaremos como mínimo 20 años para consolidar el crecimiento de la vivienda en Canarias. María Isabel, ¿qué es el Instituto Canario de la Vivienda y cuánto presupuesto tienen para este ejercicio 2021?
El Instituto Canario de la Vivienda es quien ahora mismo se encarga de ejecutar las políticas que tienen que ver con vivienda en Canarias. Nosotros para este año tenemos 121 millones de euros. Hay que recordar que el instituto fue perdiendo dinero paulatinamente, o sea, presupuestariamente desde el 2014, que tenía 44 millones de euros, hasta el año pasado que se le dotó de 90 millones y este año ya tiene 120. Se llegó a convertir en un momento en un ente que solamente daba subvenciones, mientras que nosotros lo que creemos es que además tiene que dedicarse a construir y a dar vivienda pública. Otra de las cuestiones importantes es que este plan de vivienda se dedica casi en cuerpo y alma a la vivienda en alquiler, por lo que tú planteabas antes, porque cuando en planes anteriores la vivienda se ha pasado también a propiedad. Cuando la vivienda pasa a propiedad se descapitaliza el parque público. El plan de vivienda debe ser solo en alquiler, construir vivienda solo en alquiler, porque hay una demanda demasiado grande de vivienda pública como para poder darla en propiedad. Pero también creemos que debe ir cambiando el concepto de la sociedad de que la vivienda debe ser en propiedad. Víctor, ¿y qué es Visocan y cuánto presupuesto tienen para este ejercicio? Visocan es una sociedad mercantil, sociedad anónima, cuyo único accionista es el Gobierno de Canarias, el 100% del capital, fundada en el año 77, que se dedica a la promoción de vivienda protegida en toda Canarias y como tal no tiene un presupuesto. Visocan tiene cierta autonomía financiera y lo que tiene es un presupuesto anual de explotación que obtiene los ingresos de la gestión de su propio parque de vivienda, que son aproximadamente unas 6.000 viviendas en alquiler, y estamos hablando que la cifra estimada para este año de negocio está en torno a 24 millones de euros. Es cierto que después recibe puntualmente apoyo del gobierno, financiación del gobierno para poner en marcha algún plan estratégico, como puede ser la construcción de vivienda para el ICABI, como puede ser construcción de vivienda propia de Visocan para alquiler asequible. Y esas partidas se van adicionando a lo largo del ejercicio en función de la línea de actuación que se pongan en marcha, ¿no? ¿Se trabaja de manera coordinada? Claro. Sí, nosotros trabajamos de manera coordinada porque el gobierno crea los planes y luego utilizamos a Visocan como ente instrumental para ponerlos en marcha. ¿Cuántas viviendas de protección oficial, María Isabel, hay ahora mismo en Canarias? Nuestro parque público, luego está el parque que antes comentaba Víctor de Visocan, nuestro parque público a día de hoy asciende a 14.000 viviendas en alquiler. Víctor, ¿y qué requisitos hay para poder acceder a una vivienda? Hay dos vertientes, el acceso a la vivienda pública y el acceso a la vivienda privada. En esa normativa se establecen los requisitos que deben cumplir las familias para poder inscribirse en una de las dos opciones. Básicamente, lo que no se puede tener una vivienda en propiedad, si se quiere acceder a una vivienda protegida, y los ingresos máximos están establecidos también en función de a lo que se solicite, ¿no? Visocan ha establecido líneas de actuación que se van a ejecutar próximamente. Las 4 líneas que se están intentando poner en marcha a través de Visocan son la rehabilitación de su propio parque, de ese parque de casi 6.000 viviendas, en 4 años, una inversión en torno a 30-40 millones de euros, que es la rehabilitación convencional, más actuaciones de eficiencia energética y accesibilidad. Es decir, tenemos la obligación de nuestro propio parque tenerlo en condiciones, ¿no? Esa es una parte. La segunda sería intentar poner vivienda en alquiler a precio asequible a través de la compra y terminación de promociones inacabadas a los grandes tenedores, a la banca, a propietarios privados, a promotores. Esa es otra de las líneas. Desarrollar suelo propio, donde conforme al plan de vivienda se considera que es necesario que haya vivienda de alquiler a precios asequibles. Y por último, intentar poner en marcha también otra línea de acción, que es utilizando los suelos propios que tiene Visocan, poner en marcha lo que es el derecho de superficie, que es inversión, que haya, digamos, empresarios privados que quieran invertir en vivienda a cambio del derecho de superficie, garantizándoles que esas viviendas se ponen en arrendamiento y la inversión que realizan la recuperan vía rentas, ¿no? Precisamente ese plan de vivienda, ¿cuántas viviendas contempla? ¿Qué partida presupuestaria tiene? El plan de vivienda contempla, a lo largo de los 14 programas que tiene, contempla que se puedan llevar a cabo unas 6.000 viviendas a lo largo de los 5 años, entre 2020 y 2025, y tiene una partida
que se consensuó con Hacienda, o sea, se puso encima de la mesa, porque los anteriores planes de vivienda no nacían con una ficha presupuestaria y eso suponía un problema a la hora de llevarlos a cabo, y nace con una ficha presupuestaria de 600 millones de euros a la que se añade ahora los fondos europeos. ¿Cuántas viviendas se han construido de esas casi 6.000 que hay previstas? Bueno, a día de hoy, ahora mismo, no tenemos viviendas construidas. Estamos en lo que es la redacción de proyectos y algunos estamos ya en la fase de la ejecución del proyecto. En julio de este año nosotros sacamos la redacción de proyectos de 437 viviendas y la ejecución de 150 viviendas por otro lado. También le hemos hecho un encargo a Visocan para que nos compren vivienda a medio terminar por, creo que son unas 200 viviendas, para intentar llevar a cabo el objetivo de estas 6.000 viviendas antes de la finalización de 2025. ¿Es un objetivo alcanzable? Es un objetivo alcanzable porque viene con ficha presupuestaria. Lo que no puede ser es que nazca un plan sin ficha presupuestaria, porque entonces sí que al final no se logra nada. ¿Cómo se decide en qué islas, en qué municipios van ubicadas estas viviendas? Nosotros construimos allí donde hay necesidad de demandantes de vivienda de pública y cuando es de privada lo hace Visocan. Y así es como hemos conformado, porque el plan de vivienda es público, las zonas en las que vamos a construir, y se hizo de esa forma, entre los municipios que querían cedernos suelo y que además había un número de demandantes de vivienda de pública o de privada palpable en nuestro registro de demandantes de vivienda. ¿Se han quejado en un momento determinado de la falta de compromiso de los ayuntamientos para ofrecer ese suelo? ¿Nadie quiere vivienda protegida en su municipio? Nosotros no creemos que sea ese el problema. El problema es que en los planes anteriores, como nacían sin ficha presupuestaria, los ayuntamientos cedían el suelo y tardaban hasta 10 y 12 años en ver las construcciones. Entonces, los alcaldes en muchas ocasiones y las alcaldesas están muy quemados de ver que ceden normalmente hasta los mejores suelos y no ven que la construcción salga. Entonces, claro, cuesta mucho convencerlos después de que ven que eso ha sido de esa forma. Pero bueno, de hecho es que estas 437 viviendas que te comentaba antes han salido con suelo de la comunidad autónoma, suelo que ha sido cedido por ayuntamientos en algunos casos hasta hace 8 años, con lo cual es una realidad que está ahí y parece que nos está tocando convencer a los municipios de que sí que vamos a salir adelante y que vamos a construir, como te estábamos diciendo, antes de la finalización del plan en el 2025. El plan de vivienda contempla además la construcción de 600 viviendas en municipios menos poblados. ¿Se puede conseguir hacer eso? Además le daría economía, ¿no? Un revulsivo económico a esa zona. Se puso para los municipios de menos de 20.000 habitantes y ahora con la pandemia les está dando la fórmula a esos municipios de que la gente que está con el teletrabajo, si le proporcionamos la vivienda, muchas de las personas que están en la ciudad se van a ir a vivir a esos municipios. Con ese objetivo, nosotros este año desde el ICABI le dimos 15 millones de euros a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que pudieran rehabilitar o comprar vivienda para ponerla directamente en alquiler asequible o incluso comprarla, si ellos lo estimaban necesario, comprar esos esqueletos de los que hablábamos antes. Es una de las fórmulas que hemos puesto en marcha para poner más rápidamente en el mercado vivienda terminada. Precisamente esos esqueletos nos los encontramos en todas las islas. Llama la atención, por ejemplo, en Fuerteventura, ¿no? Donde hay bastantes. Cuando se adquieren esas viviendas que no están terminadas, ¿se adquieren a precio de mercado a las inmobiliarias o a las constructoras o cómo se establece el precio de compra? En este caso, Visocan, cuando disponga de financiación para ello y se ponga en marcha la compra de esas promociones inacabadas, lo que hará es un concurso público, porque se tiene que cumplir la ley de contratos, donde se establecerán las condiciones, no solo en cuanto a precio, sino corroborar que la documentación y todos los requisitos están en regla, porque uno de los grandes problemas que existen con esas obras que están inacabadas, en muchos casos es que tienen problemas urbanísticos o problemas de licencia, ¿no? Eso hay que, digamos, fijar bien claras las condiciones
para no comprar un problema. Nosotros hemos hecho una labor un poco de investigación de mercado y sabemos que hay miles de viviendas en esa situación y lo que pretendemos es apostar por esa línea. Para las que no somos expertas en vivienda, cuando hablamos de un precio medio, ¿de cuánto podemos estar hablando por vivienda, Víctor? Del precio de la vivienda en su conjunto, los precios que se barajan, el precio máximo que establece el decreto en zonas tensionadas, en municipios donde hay mucha demanda, son 1.488 el metro cuadrado útil. Eso viene a ser, si lo trasladamos a una vivienda tipo de 70 metros, en torno a 100, 105.000 euros la vivienda. ¿Eso es lo que paga Visocam por esas construcciones que están inacabadas? No, cuando esté terminada. Visocam le pagará al propietario el porcentaje de obra ejecutada. La vivienda al final terminada tiene que estar en esos precios máximos. Es decir, al propietario se le pagará el porcentaje de obra ejecutada con una certificación externa avalada por las entidades certificadoras y se hará una especie de contrato llave en mano con ese propietario o con un tercero, que puede ser una constructora, que se compromete en unos plazos determinados a terminar las viviendas y entregarlas en condiciones de poder ser alquiladas. Víctor, un despacho de abogados ha denunciado que el consejero delegado de Visocam, Agustín Fernández, es dueño de una inmobiliaria. ¿Es compatible gestionar vivienda pública y tener una empresa en el sector? Yo soy el director gerente, me dedico a la gestión diaria de la empresa. Creo que no soy la persona más adecuada para opinar sobre la compatibilidad de un compañero del Consejo de Administración, cuyo nombramiento además está avalado por los informes de la consejería. Entonces, creo que decir algo más al respecto a mí no me compete, ¿no? Entendemos que la situación es completamente legal. Sí, entendemos que sí, los informes y el nombramiento está avalado por los informes de la consejería. Entonces, no tengo nada más que decir al respecto porque creo que no soy la persona adecuada para opinar sobre eso. ¿Deberían haber leyes a lo mejor más estrictas con respecto a actividades paralelas? Yo creo que hay una ley de incompatibilidades que está bastante clara y se aplica en todos los ámbitos. No veo mayor problema, ¿no? Pero, en fin, todo es mejorable, evidentemente. Ahora mismo estamos haciendo esta entrevista en una vivienda, en unos complejos de viviendas que se están rehabilitando. ¿Cuánto dinero se destina a la rehabilitación de viviendas en Canarias? Estamos en unas viviendas que forma parte del parque público de la comunidad autónoma, que nosotros vamos a incorporar su proyecto de rehabilitación en los fondos europeos. Y nosotros queremos que estas viviendas en concreto sean señeras en eficiencia energética. Estamos trabajando el proyecto que incorporaremos a finales de este año. Por ejemplo, se van a cambiar los termos eléctricos por termos con placas solares. Es un proyecto muy importante para nosotros porque es la primera vez que el parque público de la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser objeto de rehabilitación en su conjunto y no solo de mantenimiento, y además va a ser objeto de incorporar la eficiencia energética. La partida de los fondos europeos trae 52,8 millones de euros y nosotros queremos incorporar para el parque de la comunidad autónoma 10 millones de euros. Estas viviendas de protección oficial llevan tiempo construidas, sin embargo se sigue realizando trabajos de mantenimiento en ellas. ¿Eso no debería correr a cargo de los propietarios? Cuando se construyen las viviendas, al inicio de todo, en los años 80, los primeros parques que se construyen, las viviendas, la gente empieza a pagar en alquiler y a medida que van pasando los años se le da la opción a los propietarios de que escojan si quieren seguir en alquiler o pasar a propiedad. A medida que las viviendas van pasando a propiedad, son esas personas las que se hacen cargo de su mantenimiento. Pero las viviendas que son nuestras, cuyos propietarios siguen el alquiler, nosotros somos los caseros. Por tanto, nosotros tenemos que seguir con ese mantenimiento. Marisabel, también hay líneas de subvención para mejorar la accesibilidad y también la modernización de viviendas que en este caso no son de titularidad pública. ¿Cuánto dinero se destina a ese menester y cómo se pueden acceder a esas subvenciones? Sí, tenemos distintas líneas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos abierta una que son 300.000 euros para todas aquellas personas que tengan problemas de accesibilidad en su casa e incluso problemas de fontanería. Luego tenemos dos líneas más grandes que este año las vamos a sacar a través de los fondos europeos, que probablemente salgan el año que viene. Son líneas muy potentes
que vamos a sacar sobre todo para eficiencia energética, que es lo que Europa ahora está condicionando. Tenemos previsto sacar casi 9 millones el año que viene, tanto para comunidades como para viviendas individuales. 150.000 viviendas privadas que pueden estar vacías, susceptibles de ser alquiladas. ¿Cómo convencer al propietario para que ponga su vivienda privada a disposición, en este caso de Visocán, de ICABI, para que sea alquilada? Aprovechen la oportunidad para convencerle. El programa Bolsa de Vivienda Vacía va a llevar implícita una campaña de publicidad potente que entendemos que va a convencer a muchos propietarios privados a poner su vivienda a disposición del programa. ¿Por qué? Pues porque tiene una renta garantizada, tiene una garantía de que su vivienda no va a sufrir ningún tipo de daño. Yo creo que es la vía más importante que se puede poner en marcha. Estamos hablando de que no estamos inventando la pólvora, es un programa que en otras comunidades autónomas lleva años funcionando y funcionando bastante bien, y es un programa que tiene largo recorrido, ¿no? Víctor, hablas de una renta garantizada. ¿De cuánto dinero podemos estar hablando? El máximo 500 euros, dependiendo de los metros de la vivienda y de la zona donde esté localizada la vivienda. Hay un precio máximo por metro cuadrado para cualquier propietario que tenga su vivienda vacía, que no la alquila por miedo a lo que le pueda ocurrir, es obtener una renta con todas las garantías del mundo. Creo que es bastante potente la herramienta. Por si los dueñas de esas viviendas no se han convencido, nuestro próximo protagonista a lo mejor también los puede convencer. Fernando Rodríguez, eres el responsable de la Asociación Provivienda en Canarias. ¿Qué es? Sí, pues Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace ya 30 años y que en Canarias llevamos también trabajando en esta comunidad autónoma desde hace ya 20 años también. Estamos presentes en 14 comunidades autónomas y nuestro objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas que más lo necesitan. O sea, ustedes hacen de mediadores entre propietarios de viviendas y personas en situación vulnerable que buscan vivienda. ¿Cómo es ese proceso? Efectivamente, es mediación en alquiler. Tiene doble objetivo, es decir, por un lado es movilizar el parque de vivienda vacía y desocupada que se encuentra en Canarias, que sabemos que es un número bastante alto y que muchos propietarios no alquilan la vivienda por tener miedo a cómo se le deja la vivienda, incluso dificultades que pueden tener de impago de la renta. Y con una serie de ventajas e incentivos al propietario alquilamos su vivienda con garantía, con un buen seguimiento por un equipo de profesionales y por otro lado estarían, digamos, las personas inquilinas que necesitan de esa vivienda. ¿Y cuesta encontrar propietarios que se animen a alquilar así su vivienda? Cuesta encontrarlo, a pesar de que puede estar una entidad como la nuestra detrás, que le garantizamos ese pago de la renta, que procuramos que además tenga una vivienda en buenas condiciones y con un buen seguimiento por nuestra parte. Sin embargo, siempre está el miedo que puede existir detrás a en qué condiciones se le deja la vivienda o ante esos posibles impagos. ¿Y qué requisitos deben cumplir tanto propietarios como inquilinos? Que la vivienda esté realmente dada de alta como tal y que cumpla unas series mínimas de condiciones de habitabilidad. A partir de ahí, incluso si algún propietario tuviera alguna dificultad para poder asumir algún arreglo previo antes del alquiler, nosotros también tenemos una serie de ayudas y subvenciones al propietario para que adecúe la vivienda. Lo bueno de este proyecto es que al final siempre el inquilino cuando accede a la vivienda va a acceder a una vivienda a un precio inferior al del mercado. Segundo, que va a tener una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad y además va a estar asegurada con un seguro multirriesgo del hogar, que va a tener un equipo de trabajadora social y un técnico de vivienda para, digamos, todo el seguimiento durante el uso de la vivienda y con todos los apoyos que sean necesarios. Y de esta manera el dinero público revierte en la sociedad con los alquileres. Sin duda, revierte en la sociedad por lo que te comentaba antes, la movilización del parque de vivienda vacía. Y como decías antes, es más económico esto que construir más viviendas. Sin duda, aunque desde Provivienda siempre decimos que la construcción de vivienda social sí que tiene que existir. De hecho, podemos decir que en Canarias llevamos un periodo de sequía en la construcción de vivienda pública, de vivienda social, pero esa vivienda pública, esa vivienda social debería ser para la franja de población con menores ingresos o con ingresos cero, ¿no?
pero existe otra franja de población en la cual no entraría en ese tipo de vivienda pública y social, pero yo creo que eso es realmente el perfil de personas que nosotros atendemos. ¿Y el inquilino paga una parte del alquiler o ustedes lo cubren al 100%? El inquilino paga una parte del alquiler, la otra parte es subvencionada. En el trabajo que hacemos de apoyo y de seguimiento y de intervención social con la familia, vamos consiguiendo que esa familia tenga unos ingresos más estables, vamos retirando por nuestra parte el apoyo y al final la familia se queda con la vivienda con total autonomía y siendo ellos mismos, digamos, los que asumen la totalidad de los gastos. Creo que la familia y las personas en general necesitan apoyos puntuales para atravesar, digamos, para ayudarles a atravesar esa situación de bache que puedan podido tener a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de pérdida de vivienda, pero no mantenerlos en el tiempo si realmente no es necesario. ¿Y con la pandemia se ha incrementado el número de personas en situación vulnerable que buscan vivienda? Cada vez estamos teniendo más situaciones de dificultades para el pago de la renta y por tanto de pérdida de la vivienda. ¿Y cómo se financian ustedes como ONG? Pues mira, tenemos financiación, digamos, de diferentes fuentes, ¿no? Una de ellas es el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Derechos Sociales, también a través de los propios ayuntamientos. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife tenemos la financiación del Instituto Municipal de Atención Social. ¿Y es suficiente dinero? Para lo que estamos haciendo ahora mismo es suficiente, pero ¿podríamos llegar a más? Por supuesto que sí. ¿Y están controlados por las administraciones? O sea, ¿se preocupan por ver qué hacen con ese dinero? Nos parece que los dineros públicos tienen que ser bien controlados, tienen que ser bien supervisados. Pero quizás lo que está faltando precisamente es esa parte de visita realmente a conocer a las familias, a las personas a las cuales atendemos y los proyectos que tenemos. Y Fernando, en todo este tiempo, ¿a cuántas personas han podido ayudar? Pues mira, en estos 20 años aquí en Canarias hemos gestionado más de 15.000 viviendas y podemos hablar de que más de 30.000 personas han accedido a la vivienda a través de un modelo de proyecto como este. Fernando, pues si te parece, vamos a conocer a una de esas personas a la que has ayudado. Sí, y también a su propietario. Perfecto. Venga, muy bien. Hoy te he visto en tu casa nueva, en tu casa tranquila. Llena de vida. Hola, Elena. Mira, vengo acompañado de Jessica. ¿Qué tal, Elena? Y Encantada. nada, te dejo aquí con ella. De acuerdo. Ella es una de nuestras inquilinas del proyecto que antes hablamos. Genial, pues hablaremos con ella un ratito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pasa. Gracias, Elena. Encantada. Elena, inquilina, Chari, propietaria, ¿cómo dan ustedes con Provivienda? Puso un anuncio y vino un técnico de Provivienda y nada, le gustó, echó un vistazo por toda la vivienda y dice, mira, esta es la información, nos interesa la vivienda. Me informé de Provivienda, sabía que era algo serio, garantizado y nada, llegamos a un acuerdo. Yo por un motivo personal que tuve con la antigua vivienda que tenía y aquí estoy. ¿Cuánto llevas siendo inquilina? 3 años. ¿Qué beneficios tiene Provivienda? Pues muchos beneficios, tanto para el inquilino y el que arrienda. Primero porque, claro, el que arrienda se asegura que su vivienda está cuidada. Oportunidad para el que alquila porque tiene la posibilidad de tener una vivienda en unas condiciones óptimas, que son asequibles. Se preocupan mucho del inquilino, del propietario. O sea, que les da tranquilidad tener a Provivienda como garantía. Mucha tranquilidad, son muy puntuales en el pago. Y Elena, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Sería distinta sin esta posibilidad? Sí, total. No podría mejor tener la posibilidad de atender a mis hijos como estoy haciéndolo. No sé dónde estaría, si te digo la verdad. Entonces, pues me siento afortunadísima. Y Chari, como propietaria, ¿qué le dirías a esos propietarios que tienen viviendas vacías para que confíen en un proyecto como este? Hay un gran equipo detrás de soporte, de bienestar por el inquilino, de bienestar por la vivienda, de vigilar que todo esté en orden, conservado. Sin lugar a dudas, el problema de la vivienda es muy importante porque es muy cara la vivienda. No se puede alquilar a muy bajos precios tampoco, en el sentido de que, claro, te vale mucho dinero comprar una vivienda, un piso. Animo, vamos, encarecidamente que se pongan en contacto con Provivienda, que hacen una gran labor, pero inmejorable por el bienestar de todos aquellos que lo necesitan. Esto aporta además otra opción importante que mucha gente nos comenta que les dificulta el acceso a la vivienda, y es que
si tú ves cualquier anuncio en Fotocasa o en Idealista, te pone solvencia demostrable. A través de esta opción de la bolsa de vivienda vacía, tú lo que necesitas es estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda y tener los ingresos que te pedimos. No necesitas un aval y no necesitas la solvencia demostrable, porque hay mucha gente que está trabajando, que tiene ingresos, pero que no puede acceder a un alquiler porque le exigen esa solvencia demostrable. Nosotros lo garantizamos, el gobierno de Canarias es el aval. Hay una parte importante que no comenté antes y es que también existe la posibilidad de que al propietario que vaya a ceder la vivienda se le financie la rehabilitación de la vivienda si es necesario. Es decir, si se considera que hay que hacer una obra de rehabilitación de 5 o 7 mil euros para que poder poner la vivienda en alquiler, digamos que se financiaría esa rehabilitación y se le descontaría de la renta futura. Es decir, no tendría ni que hacer inversión ese propietario para poner la vivienda a disposición, ¿no? Marisabel, Víctor, hablábamos antes de esas personas que no han podido acceder a una vivienda de alquiler o a una vivienda propia. Muchas de ellas han sufrido desahucios o están a punto de sufrir desahucios aquí en Canarias. ¿Les preocupa? Nosotros tenemos desde hace unos años el programa Canarias Pro Hogar. Desde el año 2019 hemos paralizado más de 500 desahucios, pero nosotros a través de Visocam, porque no solo se trata de paralizar los desahucios, sino se trata de poder ofrecerles una alternativa y a través de Visocam hemos intentado comprar viviendas para poder ofrecer esa alternativa. Visocam tiene ahora mismo 2 concursos, ahora lo explicará Víctor, para poder proceder a comprar estas viviendas y además tenemos un convenio que hemos firmado con ellos y con Provivienda para poder llevar a cabo no solo el que estas personas puedan acceder a estas viviendas, sino un seguimiento a estas familias para intentar volver a ponerlas en el circuito social cuando se hayan recuperado. Si no tienen esa ayuda, no vuelven a tener la vida que tenían anteriormente. Y ese es el objetivo, no que esto se convierta en una manera de tener una vivienda social, sino en una ayuda para que ellos puedan recuperar la vida que tenían antes del problema que ha supuesto la pandemia. Nace inicialmente con la firma de convenios con las entidades bancarias para cesión de viviendas para ese tipo de familias. Ahí la experiencia, pues con algunas entidades fue bien, con otras ha habido más dificultades. Es muy complicado obtener, llegar a disfrutar de esas viviendas porque en muchas ocasiones no dispone de la llave, no dispone de la documentación o no tienen bien identificada la vivienda. Es un trabajo tremendamente complejo. Una vez que se obtienen las viviendas, se ceden y se gestionan a través del instituto, los trabajadores sociales designan las familias que vienen de un desahucio previo y Visocam lo que hace es esa labor de identificar la vivienda, rehabilitarla y ponerla a disposición. Se fija una renta mínima muy bajita en función de los ingresos de la familia. Y lo que sí estábamos viendo en los últimos tiempos es que había problemas sociales implícitos al, digamos, alojar a esas familias en edificios, digamos, normalizados, con propietarios, con familias que no tenían ningún problema económico. Es importante que la acción de Provivienda a partir de ahora haga un seguimiento a esas familias para conseguir que se integren y no generen problemas de convivencia. Y creo que es un proyecto que hay que seguir amplificando, es decir, esa es la solución, dejando claro que son alojamientos temporales. Es decir, hay que dejarle claro a esas familias que el alquiler en esa vivienda no es para toda la vida, es durante el tiempo que necesiten para recuperar un poco su situación económica y que puedan ir después al mercado libre. Y si quieren una vivienda pública, pues que esperen en el registro de demandantes a cuando les toque, ¿no? Porque si no confundimos un poco el mensaje, ¿no? Si pensamos que por esa vía le vamos a dar solución a toda la problemática de la vivienda, nos equivocaríamos, ¿no? Digamos que esta línea es un programa concreto para situaciones muy graves, ¿no? Y que necesitan una intervención inmediata. No es fácil, pero bueno, hay que seguir trabajándola, ¿no? ¿Qué opinión tienen ante la ocupación de vivienda? Hombre, la realidad que nosotros hemos visto es que la ciudadanía que ocupa es porque no tiene otra opción. Por eso estamos intentando trabajar en diversificar las líneas para poder darles alternativas que no conlleven la
la ocupación de vivienda. Pues al final ya me vi tan saturada de ver a los niños mal. Pues vine, la puerta estaba abierta y no me lo pensé. Elena, ¿imaginabas en algún momento verte en esta situación? No, la verdad que no, porque yo hace 4 años y medio cobraba 5.000 euros al mes. Estaba tan arriba que yo estas cosas, por eso a veces entiendo a la gente, estas cosas las miraba como y seguía de largo. Estamos hablando de que el año anterior a la pandemia hubieron 1.500 desahucios. En ese mismo año, unos 7 desahucios diariamente en Canarias. En la anterior crisis del 2008, yo era empresario, ¿vale? Yo tenía 3 negocios de hotelería, una inmobiliaria y una empresa de construcción. 2 grandes empresas me dieron 2 tranques, donde lo perdí todo y me vi con mi mujer y mis hijas con una mano adelante y otra atrás en la calle. ¿Eso te reblandece la piel? ¿Pasar de ser empresario a ser una persona que ocupa? Yo sufro por cada familia que viene a dar conmigo. ¿Crees que hay casos en los que la ocupación, más que un derecho, llega a ser un delito? Voy a quedarme en este mar.